Bueno, buenos días a todos y todas. Esta es nuestra clase de consulta de lingüística general, así que bueno, bienvenidas todas las preguntas, dudas, consultas que tengan, especialmente en función de este último trabajo que es el TIF, que es la evaluación que permite acceder a la promoción sin examen de la materia. Bueno, me acompaña Belén, que en verdad es la profesora adjunta de la cátedra y que tiene una serie de comentarios a propósito de consultas generales que fuimos recibiendo, así que Belén, si te parece, comenzamos por ahí. Dale, buenísimo, Ale, sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero comentar algunas cuestiones que fui respondiendo a lo largo de la semana, e inclusive esta consulta que aparece en el chat. Empiezo con la pregunta del chat y después voy a otra. La clase 8 no está para descargar porque la mayoría son videos, son 3 o 4 videos, entonces por eso no está para descargar, ¿sí? El resto de las clases sí. De hecho, tiene una breve introducción que se repite con el módulo y después tiene una sucesión de videos, ¿sí? Eso lo aclaro, por lo cual no se descarga, pero de todas maneras, si a ustedes les interesa tener el texto, que insisto, está en el módulo, pueden copiar y pegar, eso no hay problema. No van a tener dificultad de hacerlo desde la plataforma. Bien, y después hay algunas cuestiones vinculadas con la correlatividad. Para poder rendir el TIF de promoción, necesitamos tener aprobado el examen final de la correlativa previa, que es lógica, ¿sí? Si ustedes no tienen aprobado ese final de la correlativa previa, que es lógica, no pueden rendir el TIF de promoción, ¿sí? Esa es una primera duda que fue como muy recurrente en esta semana. Y por el otro lado, otra pregunta es si necesitan tener los 2 trabajos prácticos aprobados. Claro, para presentarse el 5 de julio necesitan tener los 2 trabajos obligatorios de los TPs aprobados con nota 6 o superior a 6. Sí, que esa era otra duda que aparecía como recurrente en las consultas. Si ustedes por algún motivo tienen que ir al recuperatorio de alguno de esos trabajos prácticos, ya sea del 1 o del 2 o de ambos, pueden presentarse en la instancia de recuperatorio que va a ser en la mesa de finales de agosto, y de todas maneras siguen por la promoción, ¿sí? No hay inconveniente, pueden seguir por la promoción, aún presentándose en esa instancia de recuperatorio. ¿Se entiende esto? Porque hubo como bastantes consultas. ¿Sí? Buenísimo. Digamos, eso era como las preguntas recurrentes, así que aprovecho para responderlas acá y que quede en la grabación también. O sea que, por ejemplo, yo que hice el recuperatorio del primer trabajo, no voy a tener la nota para el 5, para saber si me presento o no me presento. No vamos a tener las notas del trabajo 1 y del 2, o sea, recuperatorio del 1 y trabajo 2, para saber si podemos hacer el TIF o no. Sí, las notas del trabajo práctico número 2 se devuelven este jueves. Ah, bien. ¿Y el recuperatorio del primero? Eso, yo ahí tengo dudas, ¿sí? Yo preferiría, Virginia, que por ahí te contactes con tu profesora o profesor de prácticos y consultes la fecha de devolución del recuperatorio del trabajo número 1, ¿sí? Porque si no sería un riesgo, por ejemplo, al no tener el recuperatorio 1, haces el TIF y... Es que ya no, si no lo tenés, si no tenés la nota, no podrías presentar. No podés. No. Tenés la posibilidad, como te dice Belén, de presentarte en la mesa de examen. En la mesa. Claro, sí, eso entendí. En agosto, seguramente en breve van a estar publicadas las fechas. La idea del TIF es que trabajen con tiempo, que sea una posibilidad de producción académica, ¿sí? Y bueno, la idea que permea para este tipo de presentaciones es que tengan
aprobados los TPs del trabajo práctico, ¿sí? Como decíamos, y además como está en forma estatutaria, con notas 6 o superior. Toda relación o pregunta sobre la devolución de los TP, les recomiendo que directamente lo charlen con los profes de los prácticos, porque son ellos los que están haciendo las devoluciones y todo lo demás, ¿sí? Así que si les parece, no sé, también, perdón, Ale, otra cuestión, no necesitan inscribirse a ningún lugar para rendir el recuperatorio del TIF en la mesa, ¿sí? Porque esto también fue una duda. No se necesitan inscribir, solamente ingresar a la plataforma, a nuestra aula, y en la sección TIF de promoción sin examen, ahí van a encontrar los elementos para poder resolver la evaluación, ¿sí? No se tienen que inscribir a ningún lugar. Lo aclaro por las dudas porque también hubo preguntas al respecto, ¿sí? La otra cuestión, bajo el documento, y no implica nada si lo bajo el documento y no lo subo nuevamente, ¿se entiende esto? No tengo que subirlo ni en blanco, ni hacer dos respuestas, nada. No veo que no lo puedo hacer en esa instancia, lo hago en la que sigue, ¿se entiende? Esa es la dinámica de este tipo de examen, ¿sí? Es lo que nosotros antiguamente llamábamos un examen a libro abierto, porque ustedes van a tener todos los materiales para revisar. Por eso es muy importante que los tengan ya leídos, que los vayan fichando, estableciendo cuáles son los temas más importantes en cada texto, porque una cuestión muy importante a tener en cuenta en la resolución de este tipo de trabajos es que focalicen lo que uno está preguntando, ¿sí? Es decir, que frente a una pregunta puntual y concreta, trate de respetar aquello que me están preguntando, ¿sí? Y no contestar todo lo que sé sobre ese autor, ¿sí? Se ríe Camila, no, claro, porque en verdad en el manotón del abogado, ¿qué hago? No sé, veo Chomsky y contesto todo lo que sé sobre Chomsky. No, la idea es que uno focalice especialmente en aquellos temas que uno le está preguntando para que la respuesta sea mucho más puntual, focalizada, etcétera, ¿sí? Por eso es muy importante la lectura previa de los materiales. Son materiales que requieren una lectura atenta, por eso les recomendamos que lean los materiales. Cada uno de estos materiales está acompañado también por PowerPoint con videos, donde hemos explicado cada uno de los temas, y además aquellos que estuvieron participando de estos encuentros de consulta, también hay preguntas puntuales y concretas que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Así que, nada, creo que por ahí es por donde pasa la cosa, ¿no? De tener todo el material fichado, como decíamos antigua, fichado porque usábamos fichas, ¿no? En verdad, bueno, por lo menos copiado y marcado para esto. Una vez que me preguntan, saber qué cosas, dónde tengo que buscar. No sé si, Bel, ¿querés acotar algo más? Si quieren hacer... Me parece importante esto que decís de respetar la consigna. Justo ahora estoy en proceso de corrección de los TIF de Chivilcoy, y pasa eso, ¿no? Que en el afán de querer quizás agregar algunas cuestiones, a veces ahí es donde aparecen cuestiones poco claras, ¿sí? Entonces es preferible respetar lo que nos pide la consigna, ni más ni menos, ¿sí? No esta cuestión de, no, pero tengo que poner más, ¿no? Porque parece que si el examen es más largo y hay más información, lo voy a aprobar. Y no, en realidad tiene que ver con una cuestión de lectocomprensión, de respetar eso que se me está pidiendo, de poder ser lo más claro posible, ¿no? La comunicabilidad de un escrito es fundamental, ¿sí? De poder desarrollar esas ideas de manera clara. Me parece que eso es muy importante, e insisto,
en poder revisarlo una vez que lo termino, ¿sí? De leerlo, ver si lo leo y eso se entiende, ¿sí? Porque a veces también, y que es lógico, porque como ustedes, dice Alejandra, disponen de los materiales y tienen los libros, a veces copian y pegan ideas y las reelaboran y demás, pero a veces aparece eso, ¿no? Que hay párrafos que no tienen coherencia o cohesión porque es el resultado de la anexión de ideas, ¿sí? Y eso es importante volver a revisarlo. Y eso también forma parte de lo que uno está evaluando. Que sean ideas claras, ¿no? Más allá de que, por supuesto, esté bien el desarrollo del contenido, pero ese aspecto es muy importante, ¿sí? Bien, hay algunas preguntas en el chat, así que vamos a ir recogiendo esas preguntas y contestándolas. Dice Luciana, quisiera hacer una consulta con respecto a si desaprobamos en la instancia del 6 de julio. No sé si comprendí bien, hay la posibilidad de recuperar en la fecha del artículo 36. A ver, vamos por partes. Este examen que ustedes están rindiendo es para rendir la promoción sin examen. Tiene un título medio absurdo, promoción sin examen, porque es un examen, pero en verdad, lo que este TIF que nosotros hablamos es para alcanzar la promoción, lo que implica alcanzar la materia final, el final de la materia, ¿sí? Esta instancia tiene una instancia de recuperación en la mesa de agosto, coincide con el artículo 36, pero no es el artículo 36, porque el artículo 36 es una instancia de recuperación para los trabajos prácticos. ¿Se entiende esto, Luciana? Sí. Bueno. Listo, entonces, lo que tenemos es un TIF, ¿sí? Que es lo que me permite alcanzar la promoción sin examen, que tiene 2 fechas, una en julio y una en agosto, ¿sí? Yo no llego para la de julio, ¿me puedo presentar en agosto? Sí, no tengo que hacer ningún trámite, mandarle ningún mail a nadie, bajar nada. Directamente en agosto me presento, que es la fecha de recuperatorio, ¿sí? Ahora, si me presento en fecha de recuperatorio, no tengo otra instancia más. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Vamos de nuevo entonces, Luciana. El artículo 36 es una instancia de recuperación para los trabajos prácticos, no para los trabajos teóricos. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a la que sigue. ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Sí? A ver, en ese caso, creo que esto ya lo explicitamos, ¿no? En la modalidad. Y Sofía, es importante que revisen los materiales que están en el aula, en el PPT, eso está explicado, ¿sí? Son 4 ejes, esos ejes se corresponden con los temas del programa general, y dentro de esos ejes van a encontrar 2 preguntas, A y B, ¿sí? Ustedes van a tener que elegir sí o sí una de esas 2 preguntas, la A o la B. Por lo tanto, van a responder en total 4 preguntas de desarrollo, ¿sí? 4. Insisto, eligen o la A o la B, no es, sé un poquito de la A y sé un poco de la B, entonces hago un mix a ver qué sale, ¿no? Esto lo decíamos mucho en la presencialidad, y está bueno recordarlo, ¿sí? Elijo A, desarrollo A, elijo B, desarrollo B, ¿sí? Eso está en el PPT, lo pueden ver, revisar, porque inclusive aparece un poco bastante parecido a lo que ustedes después van a ver en la consigna. Así que está bueno que lo revisen, porque ahí tienen como bastantes datos que les pueda ayudar en el TIF, ¿sí? Bien. Lucía, a ver, ¿cuántas preguntas van a hacer, profe? Lucía Lapuente, hola. Tengo algunas dudas de Ducró, Allenó y Yarodó. Bien, Lucía, a ver, ¿dónde estamos, Lucía? Hola, sí. Ahí está. A ver, volviendo a esto que digo, de Ducró, ¿qué es lo que no entiendo eventualmente? O de Allenó, ¿qué es lo que no entiendo? Sí, estuve mirando los materiales, digamos, de la página de apoyo,
y Sí. había encontrado unas guías de lectura para el texto de Ducrot, de Charado, entonces estaba mirando alguna de esas para ver cómo estaba con Bien, los temas. perfecto. Y para que me estoy fijando acá, en el texto de Ducrot, esto de, había una pregunta que decía, ¿qué características presenta el sujeto hablante propio de la teoría que sostiene que a un enunciado corresponde un sujeto hablante? Y ahí, o sea, en su momento yo me acuerdo que también me surgió la duda y lo consulté, esto de que el sujeto hablante correspondería a lo que sería el locutor. Pero después ahora pensándolo, me había surgido la duda y esto de que el sujeto, y no sé si lo entendí bien, el sujeto hablante, el sujeto hablante, o sea, el locutor, puede corresponder o no con el ser empírico, y que es a su vez el que introduce las diferentes voces, o sea, los enunciadores. Como, no sé si está bien eso. Sí, ahí hay varias cuestiones para pensar, Lucía. Primero, en relación a la pregunta que está en la guía, es importante esto que plantea Ducrot respecto de la unicidad del sujeto hablante, ¿sí? ¿Por qué pone a discusión esta idea de que hay un único sujeto? Y es a partir de ahí donde él desarrolla la teoría polifónica de la enunciación, ¿sí? La pregunta un poco va por ahí. Después, respecto a esas figuras discursivas de las cuales vos recién mencionaste el locutor y el ser empírico, es importante distinguirlas, pensarlas con ejemplos, pero en términos discursivos siempre es importante el locutor, ¿no? Quien se responsabiliza de la situación de enunciación. Por supuesto que hay alguien que produce efectivamente ese mensaje, y que a veces lo podemos identificar y otras veces no lo podemos identificar, ¿sí? Entonces, en términos enunciativos, es importante la figura del locutor y la de los enunciadores, ¿sí? Más allá de que podamos hacer esta distinción. Ah, genial, genial, ahí se me aclaró. A veces coinciden y a veces no. A veces por ejemplo, no. pensemos en el discurso de la información, que es lo que ustedes estuvieron analizando en los prácticos, ¿sí? Muchas de las notas que ustedes tienen, algunas de esas notas están firmadas y otras no, ¿sí? Entonces, las notas que están firmadas, ¿no? Podemos adjudicarle la responsabilidad de lo dicho en tanto locutor a quien firma. E inclusive podríamos considerar que es el ser empírico. Ahora, cuando esa nota no está firmada, Menguenó va a decir que podemos pensarlo al medio en términos de macro o meta enunciador, ¿sí? Que es el medio de comunicación el que se hace responsable de aquello que se dice, ¿sí? Bien. Pero en ese caso no identificamos. Esos serían los temas a tener en cuenta para este autor, ¿no? Bien claro qué significa esto de revisar la teoría de la unicidad del sujeto hablante, cuáles son esos sujetos hablantes que aparecen en un enunciado, qué características tiene ese enunciador en un texto en particular como el que ustedes estudian o analizan, y creo que ahí estaría dando cuenta de estas cuestiones que plantea el autor en relación a esta polifonía que aparece en cualquier enunciado. ¿Se entendió un poquito más, Lucía? Sí, se entendió, muchas gracias. Nada, de nada. ¿Y cuáles eran los otros problemas que tenías para preguntar? Sí, después respecto al texto de Charado, sí, perdón, acá lo tengo de la máquina, máquina mediática. La máquina mediática, sí. Cuando, digamos, estaba intentando como esto, de poder diferenciar, porque él va haciendo como una diferenciación de la producción, el producto y todo eso, y en un momento, cuando habla de la cointencionalidad, que dice que hay una cointencionalidad entre los efectos propuestos, los posibles y los supuestos. Sí. Por ahí, más que nada, quería, o sea, porque estaba intentando releerlo y como poder entenderlo, por ahí si me podían ayudar a hacer como un ordenamiento central para que yo después pueda como ordenarme en relación a cada una de esas partes, digamos, de la máquina. En verdad, vos ahí lo que tenés que tratar de ir identificando es
En principio, el autor habla de un contrato que se establece entre el lector, el medio, y cómo ese contrato tiene ciertas características que tienen que ver con esto que vos señalás, ¿no? Desde lo que podría ser una postura de tipo constructivista, esto de co-construir el sentido de lo que ahí aparece. Y ahí, en el texto de Charodot, bien claro qué es esto del discurso de la información, ¿sí? Y especialmente el discurso de la información mediática. ¿Qué características tiene esa información, sí? ¿Por qué el autor sostiene y explicita que la información es pura enunciación? ¿Qué significa esto? Ustedes han trabajado mucho sobre enunciación, entonces acá lo que tenemos que tratar de pensar es cómo esas características propias de la enunciación aparecen en un tipo, en un género particular, que también esta noción la estuvieron revisando, como es el discurso de la información, ¿sí? Y también otro de los temas que aparecen como centrales en la revisión de Charodot, tiene que ver con los distintos procesos que se dan en relación al proceso de transformación y el proceso de transacción. ¿Qué características tienen esos procesos? ¿Cómo se dan en la información? ¿Sí? ¿Qué significa esto de semiotizar el mundo, ¿no? Y especialmente en un momento donde en verdad gran parte de los saberes que nosotros tenemos pasan por el discurso mediatizado, ¿sí? Pasa por el discurso que circula en redes. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos asustan tanto en determinadas situaciones? ¿Por qué en algunas situaciones esa información mediática en verdad nos genera determinadas aceptabilidades o no? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de pensar y de revisar. Ahora bien, insistimos en este tema, ¿sí? No es no entiendo Charodot, ¿sí? Es puntualmente, tengo que revisar, porque nosotros vamos a preguntar puntualmente, ¿sí? Es decir, ¿a qué Charodot llama, por ejemplo, discurso de la información, ¿sí? ¿Qué características enunciativas tiene ese discurso de la información? ¿Cómo problematiza esta noción de condiciones situacionales o condiciones enunciativas, ¿sí? Y como decía Belén hace un ratito, cuando estudiamos el lenguaje y estudiamos en lingüística, siempre es interesante e importante pensar ejemplos concretos, más por el tipo de análisis que nosotros hacemos, porque nosotros analizamos no el discurso así en general, que también estaría bueno y sería una posibilidad, sino que hacemos lo que se llama una lingüística de corpus, ¿sí? Analizamos un corpus determinado, por eso es muy importante que frente a las distintas categorías, ustedes vayan pensando, incorporando ejemplos, ¿sí? Perdón, Ale, quiero aportar la síntesis muy buena que hace Ale sobre los aspectos más importantes de Charodot, agregarle también los saberes de conocimiento y de creencia. Sí, que no los tuve en cuenta. Que es un aspecto importante, y el valor de verdad y efectos de verdad, que está vinculado con esto que mencionaba antes, de ese doble proceso de semiotización, ¿no? Bueno, estos elementos que estoy mencionando están vinculados con ese aspecto, como para que cierren la síntesis de los conceptos clave, ¿no? Se hagan un mapita. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo estudio estos temas? Bueno, estas son las categorías centrales, ¿no? Esto que estamos señalando acá. Esas categorías, bueno, ¿cómo las define el autor, sí? ¿Qué dice el autor acerca de esas categorías? Y tratar de pensar siempre en relación a una materialidad concreta, porque nosotros hacemos análisis del discurso desde un lugar particular. Puede haber muchos, pero nosotros seleccionamos y elegimos lo que se llama una lingüística de corpus, ¿sí? ¿Se entiende esto, Lucía? Luciana, dice Villat, si se desaprueba, se pierde una fecha de final. A ver, vamos de nuevo. La semana que viene nosotros vamos a publicar el
TIF en fecha de julio. No llego a presentarme porque tengo otras materias, porque la vida del estudiante universitario es complicada, ni les cuento la de los docentes universitarios cómo es. No llego, ¿sí? No terminé. Me falta saber las notas de algunos de los trabajos prácticos que me quedaron por ahí. ¿Qué hago? Directamente voy a la fecha en agosto, ¿sí? Que coincide con la fecha de la mesa de agosto. ¿Estamos hasta ahí? Me presento y no me va del todo bien. Bueno, me presento en julio, tengo posibilidades de recuperar en agosto. Me presento directamente en la fecha del recuperatorio y no, esa es la posibilidad. ¿Se entiende esto? Sí, dígame. Sí, no. Me quedó la pregunta dividida y estaba con la pregunta anterior. Listo, Luciana, entonces ya está clarísimo. Sí, gracias. Bárbara, no, de nada. Hola, profe, yo rindo libre y tengo algunas preguntas puntuales. Bueno, Laura, espera un cachitito que ya en un rato se suma también el jefe de trabajos prácticos y él te va a poder explicitar. Acá estás, Laura, acá te veo. Las preguntas, la parte específica para los trabajos prácticos, ¿no? Porque en el caso de libre, primero hay que dar un examen que regulariza esta situación de los trabajos prácticos y después se accede al examen final que tiene características similares a las que venimos describiendo para la promoción, ¿sí? Gracias. Nada, de nada. El resto, el TIF se aprueba con nota 6 o más, ¿sí? Si yo me saco una nota inferior, en julio tengo la posibilidad del recuperatorio en agosto, ¿sí? Es decir, si me saco 5, 4 a plazo, tengo la posibilidad en agosto. Bien. No sé si quedó alguna duda o pregunta. Relación al texto de Angenot, Sí. cuando estaba mirando también estas guías que por ahí sirven bastante como para ir viendo los Buenísimo. temas principales del autor. Bueno, Dale. aparte, bueno, decía definir en términos de Angenot el discurso social y una definición integral. Entonces yo por ahí pensaba, ¿no? Esto de que él dice que esto del discurso social es todo lo que se dice, lo que se profiere, creo que está bien decirlo así, en una sociedad determinada, y que en realidad también habla como de ciertas reglas que subyacen en base a todo eso que se dice y que circula. Entonces ahí yo quería consultar si se podría incluir lo de Topoi y Doxa, iría como todo bastante relacionado en relación al discurso social, ¿no? A ver, yo ahí primero definiría bien claramente qué es esta noción de discurso social, ¿no? Que, como dice ahí esa pregunta, está como diseminada a lo largo de todo el escrito, da varias definiciones de discurso social. Lo importante es ir como repensando una definición en base a todo esto que dice el autor, ¿no? Porque dice que, bueno, es todo lo que se dice en un momento, en un estado de la sociedad, son los sistemas tópicos, genéricos, los encadenamientos de enunciados, da una serie de características de esta discursividad social. Y avanza en esto que es la discursividad social, planteando, bueno, ¿por qué se privilegia en un determinado momento un discurso en detrimento de otro? Entonces ahí aparece el concepto de hegemonía discursiva, que es lo que hace que un discurso de alguna manera sea aceptable, incluso habla de encanto, cierto encanto, ¿no? En un momento de esa discursividad social. Entonces, ¿yo cómo estudiaría esta cuestión de Angenot? Por un lado, primero, tratando de pensar esas definiciones que aparecen como diseminadas a lo largo del libro y que dan pistas, pautas de qué es esto que entiende por discursividad social. Y como un eje y otro tema que está en relación, pero que también es determinante, la cuestión esta de la hegemonía discursiva, es decir, ¿por qué yo en un momento de la discursividad social digo tal cosa y no digo otra? ¿Sí?
Y eso tiene que ver con esta definición que el autor da de hegemonía discursiva y de componentes de esa hegemonía discursiva, ¿no? Entonces, ese sería como el esquema básico para pensar esto que dice Angenot, y siempre pensándolo, insistimos en esto, ¿no? En relación a esas materialidades discursivas que ustedes están estudiando. Sí, agregaría también que suelen, porque un poco queda al final y tiene que ver con esto que dice Alejandra, de que Angenot va como armando esa definición de discurso social a lo largo de todo el capítulo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de construir una definición integral, son las funciones del discurso social, ¿sí? Más allá de los componentes de la hegemonía discursiva. Porque eso es un punto importante, a veces queda ahí al final un poco perdido, porque Angenot lo trabaja hacia el final del capítulo, pero es central, ¿no? Las funciones que cumple el discurso social. ¿Para qué sirve, no? ¿Qué es lo que hace esa discursividad? Y bueno, insisto, ¿no? En pensar esto que nos está pasando en relación a la pandemia, ¿no? Cómo esa discursividad social atraviesa nuestra propia subjetividad, ¿no? Es decir, esto de estar impávido frente a, no sé, a la cantidad de muertos, de asistidos, de personas, no sé, tiene que ver con esa discursividad social. Que será para el próximo curso. No sé si queda alguna duda, pregunta. Entonces, en relación a eso, cuando él habla esto de, digamos, cuando dice, bueno, lo que se puede decir, lo decible y lo pensar en la sociedad, y en una parte también estaba mirando un poco eso, lo de la página, digamos, de ayuda, y había encontrado se ve que es como una entrevista donde él responde, y en una parte decía que ponía un ejemplo de cómo pensar los límites de eso de lo pensar y lo decible, y decía esto, bueno, no sé, buscá en tu biblioteca, por así decirlo, libros, textos de hace décadas atrás, y te vas a encontrar con que hay cosas que no te causan risa, o hay cosas que te parecen racistas, y eso tiene que ver, podríamos, por ejemplo, tener en cuenta ese ejemplo a la hora de explicar o incorporarlo en relación a la definición de discurso social y lo de hegemonía. Absolutamente, porque precisamente lo histórico es uno de los rasgos determinantes de esta discursividad social, y piénsenlo en relación a diferentes temas, ¿no? Como lo que decimos hoy tal vez hubiera sido impensado en otra discursividad social, ¿sí? En otro momento. De hecho, Angenot se pregunta si las ideas tienen fecha de vencimiento, ¿no? Y esto es importante, volver sobre esa pregunta que se hace Angenot, ¿no? Y lo podemos pensar en ejemplos inclusive mucho más cercanos, ¿no? En el discurso mediático, como dice Alejandra. No sé, en programas que veíamos o que vemos, o inclusive en las canciones que escuchamos, ¿sí? Cómo aparecen esas ideas que hoy quizás las cuestionamos, ¿sí? O que no estamos tan de acuerdo porque hay nuevos paradigmas o formas de pensar esa discursividad. Y que por supuesto está vinculado con las relaciones de poder, ¿no? Ahí es centrar el concepto de hegemonía. ¿No? El programa de Francella, ¿no? Que es un ejemplo que suele aparecer en las clases presenciales, ¿no? Hoy lo ponemos en discusión, o no nos causa gracia, ¿no? El determinados programas humorísticos que trabajaban con la objetivación de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres. ¿Se entiende esto? Por esto de las ideas con fecha de vencimiento. Inclusive las canciones, ¿no? No sé, muchas veces nos encontrábamos haciendo el trencito con Cacho Castaña, si te agarro con otra, si te veo con otra te mato. O sea. O Benny Raquel. Benny Raquel, claro. O el otro día estaba el de Paralamas y decía también como que era medio imposible. Lo escuchaba el sábado a la noche. Y hablemos del tango, pero también hay que pensarlos en el momento en que se produjeron esos discursos, ¿sí? Pensar en eso, en la caducidad dentro de esa discursividad social. Bien. Sí, el otro día estaba mirando un programa donde
con las novelas de Arnaldo Andrés, que ¡paf! Le pega, le Ah, pega bueno, a las ese, mujeres. ¿no? Como Bueno, creo que nos veíamos el mismo programa. claro, eso. Sí, y nada, No, quedaba así Luisa como, Culioc la revoleaba. no, Pero impresionante, o sea, absolutamente realmente impensado. popular. Y tenía un rating altísimo, y qué sé yo me acuerdo, en mi casa se veía eso, y a mi viejo le gustaba, por ejemplo, claro, ahora lo pensás desde una lógica patriarcal, etcétera, pero eran absolutamente populares esos programas, masivos absolutamente, y bueno, y sin embargo visibilizaban eso, ¿no? A mí lo que me pasó con esta cátedra es justamente eso, porque uno venía haciendo estos análisis sin saber que los hacía. Entonces es sentirme un poco menos loca, porque todos me decían, ay, vos también te vas a los extremos. Entonces yo digo, que haya gente que haya estudiado esto y que digo, mirá, de esto hablo cuando hablo, ¿sí? Es como tener un respaldo teórico de lo que uno piensa cuando, bueno, yo tengo hijos y uno adolescente, entonces uno empieza a analizar estas cuestiones y decir, che, pero fíjate lo que estás diciendo acá, y bueno, con esto de las cuestiones patriarcales, tengo hijos varones, y no los crío para que maltraten a las mujeres, todo lo contrario. Entonces digo, bueno, pero fíjate cómo estás hablando acá, y me dice, ¿cómo se dice? Digo, hay cuestiones que están tan impuestas, pero tan impuestas que nada, o sea, tener que buscar hasta nuevas formas de hablar, otro vocabulario para usar, que la verdad es bastante complicado. Pero bueno, yo la verdad que me sentí muy bien y agradezco eso. Más allá de que tengo un problemón con escribir, me encantaría que existiera la posibilidad de hablar, porque es más mi fuerte que la escritura. Hay muchas veces que, o sea, sabés de lo que estás hablando, pero ponerlo en escrito es una de mis debilidades y ha sido siempre, pero la verdad que a mí me gustó mucho esta cátedra, porque viene a poner luz, viste, en un montón de cuestiones que uno viene pensando, y ahora, de hecho, hasta cuando mirás algo, lo mirás desde otro lugar completamente diferente. Así que bueno, muchas gracias. No, Qué gracias por bueno tus eso. palabras. Está buenísimo porque esa es la intencionalidad, y además salir de esta idea de la naturalización, ¿no? Es decir, si hay algo que intentamos hacer con estas aproximaciones acerca del lenguaje es deconstruir el lenguaje, porque además, yo siempre hablo de la escuela, pero en verdad en la escuela nos enseñaron un montón de cosas, de abstracciones y qué sé yo, pero del lenguaje era como algo que teníamos acá y chau, y era intocable eso, ¿no? Lo que permiten este tipo de reflexiones, de marcos teóricos, es precisamente deconstruir eso que decimos, ¿no? Y ver que en verdad son construcciones sociales, ¿sí? Que son esto que dice Angie, no, son históricas, agradan en un determinado momento, cambian, se transforman, ¿sí? Y es muy interesante pensarlo, precisamente porque ustedes como futuros profesionales es la materia prima con la cual van a trabajar, ¿no? El lenguaje. Sí, ni hablar en educación. Yo soy docente y he estado en cargos de conducción, y esto de cosas que en la escuela, como en la sociedad, porque de hecho la escuela forma parte de la sociedad, está, o sea, no, pero era así, porque siempre fue así, y siempre estuvo bien. O sea, que siempre haya sido de una determinada manera no significa que siempre haya estado bien, o que en otra época y en esta sea exactamente lo mismo. Entonces, creo que esto de construir es en todos los niveles, pero es de acá, desde este lugar, desde el lenguaje de cómo uno comunica lo que comunica. Tal cual. La verdad que, nada, uno adquiere un montón de marco teórico donde apoyarse para explicar lo que quiere explicar. Así que, nada, sí, en la educación estamos tratando de construir, pero bueno, cuesta, pero yo creo que vamos por un camino que es árido y que hay de mucha resistencia, pero que se logran un montón de cosas. Y lo mismo pasa con los jóvenes. Bueno, yo trabajo en el nivel secundario y los jóvenes entienden un montón más de todo esto.
Absolutamente, sí. Un montón más. Yo tengo mucha fe en eso. Gracias, Virginia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Bueno, les paso una noticia parroquial. Estamos organizando las séptimas jornadas de becarios y tesistas de la facultad. Es un espacio para poder interactuar con los distintos equipos de cátedra que están trabajando, y como cierre también está la presentación del último libro de Ana María Fernández, así que están todas y todos y todes invitados a este gran acontecimiento que va a ocurrir el viernes durante todo el día, ¿sí? Viernes 2 de julio durante todo el día. Así que, nada, estamos trabajando en los distintos equipos de investigación que conforman en la facultad. Es un muy buen espacio para participar, para ver lo que se está investigando, para iniciarse, aquellos que quieran iniciarse en el proceso de investigación. Así que, nada, solo necesitan es una inscripción muy sencilla por un formulario, y con eso pueden participar. Bueno, por mi parte, agradecer especialmente la escucha atenta, agradecer a todos los que conforman y que han podido sostener este espacio. No es sencillo en las condiciones en las que estamos trabajando. Estamos todos muy atravesados. Ahora te paso, Virginia. Estamos todos muy atravesados por la pandemia. En nuestro caso, que somos profesores universitarios desde hace muchos años, es la primera vez que atravesamos una circunstancia como esta. Así que nada, agradecer especialmente a todo el equipo docente y a ustedes, que son los que hacen posible sostener estos espacios y sostener esto que es la educación superior, ¿no? Así que, nada, sé que para todos es muy difícil transitar esta situación, porque hemos tenido muchas pérdidas, muchas tristezas, angustia alrededor, pero también tenemos la convicción de apostar a esto que es la educación pública. Así que nada, seguro nos vemos así virtualmente, y ojalá pronto nos podamos cruzar en los pasillos de la facultad, ¿sí? Nada, por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. No, a mí, hola a todos. Ya sé que tengo otras preguntas, pero me quedé pensando con todo esto que también me ayudó para las otras unidades, y lo relaciono con una materia que di el año pasado, Sociología, con la violencia simbólica de Bourdieu. Está muy buena. Poder relacionar la unidad esa que tenemos de poder también, de los discursos de poder, me parece que es interesante relacionarlo, empezar a relacionarlo con todo lo que venimos ya adquiriendo como estudiantes. Qué bueno eso que decís. Y esa es la idea, ¿sí? Así que, nada, igual nosotros dejamos saber, ahí les pasé el link para las jornadas. Nosotros seguimos en forma virtual trabajando en el foro, esto como dice Belén, en el foro general de consultas. Sí, lo que pedimos es que focalicen las preguntas, ¿no? Esto. Claro, estaba poniendo eso. No entendí, no sé, Yarodó, sino, bueno, tal cuestión así muy puntual, como para que nosotros también podamos focalizar la respuesta, ¿sí? Yo preguntaba más que nada porque por ahí ahora, si bien estuve, por ejemplo, charlando varias dudas,
a veces es como que después capaz que lo escribo, lo pienso bien tranquila, a ver si es realmente lo que entendí, y bueno, por esa cuestión más que nada. Y además vas muy bien encaminada por como nos vas preguntando, es decir, el tipo de preguntas que haces, nosotros nos damos cuenta que bueno, estuviste revisando los materiales, que es muy importante. Insisto en esto, ¿no? Es muy importante que tengan revisados los materiales para poder desarrollar el trabajo, ¿sí? No, el lunes que viene no, porque es cuando ya se publican las consignas. Esto pregunta Luciana, ¿no? Sí, hasta el viernes vamos a responder en el foro, ¿sí? Tal cual. Lo aclaro porque por ahí surgen dudas el fin de semana y no es mala voluntad, sino que bueno, hay una vida. ¿Sí? Ay, perdón, profes, una pregunta, para lo que es consulta de preguntas en condición libre, ¿es solo con el profesor o en este espacio? Se encarga de resolver esos temas, así que yo lo que te recomiendo, ahora nosotros vamos a cortar y en breve, a partir de las 12, va a estar Pablo, que se va a hacer cargo de, porque además él te indica cómo son esos exámenes, qué particularidades tienen, etcétera, ¿sí? Listo, gracias. No, de nada, Laura. Bueno. No sé. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profes. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Suerte. Nos vemos.